El 26 de noviembre de 1968, a las 8:30 de la mañana. En una mañana silenciosa y neblinosa en las colinas del East Bay, justo fuera de Vallejo, California, lo inimaginable sucedió. Una joven pareja, Michael Mageau y Darlene Ferrin, fueron brutalmente disparados y dejados para muertos en su automóvil, un Chevrolet marrón de 1966. Mientras estamos aquí, en medio del silencio espeluznante de este escenario del crimen, el único sonido es el débil zumbido de un faro de niebla a distancia, una melodía aterradoramente profética que anticipa la oscuridad que está a punto de desplegarse. El sol proyecta una luz sobrenatural sobre la calle desierta, creando largas sombras que se estiran y se retuercen como dedos esqueléticos. Un pájaro solitario posado en una cerca de alta tensión comienza a cantar, su melodía dulce un contraste brutal con la violencia brutal que ocurrió solo minutos antes. Las casas cercanas están envueltas en una espesa niebla espeluznante que oculta las caras de los residentes, como si estuvieran escondiéndose de los horrores que están a punto de ser revelados. El escenario está congelado en el tiempo, un momento en la historia, para siempre grabado en la memoria de aquellos que lo presenciaron. Michael Mageau, un hombre de 19 años, se encuentra crumpleado en el asiento del pasajero, su rostro un desorden de sangre y moretones, sus ojos fijos en algún punto lejano, su mente un enredo de terror y dolor. Darlene Ferrin, de 22 años, se encuentra tendida en el asiento posterior, su rostro una vez hermoso ahora distorsionado en una grotesca mueca, su cuerpo lleno de agujeros de bala, víctima de un ataque brutal y sin sentido. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, ahora están apagados y sin vida, un recordatorio aterrador de la violencia que se ha desatado. El aire está lleno del olor a sangre y humo, el olor acre del miedo y la muerte. En la distancia, una sirena de policía comienza a aullar, un sonido lastimero que señala la llegada de los primeros respondientes. Los testigos que se encontraban en la zona informaron haber oído el sonido de disparos, seguido por un ruido de frenos agudos como el de un automóvil que se alejaba del escenario. Los vecinos de las víctimas, que habían sido alertados por el sonido de los disparos, habían acudido a su auxilio, solo para encontrarlos tendidos en una charca de sangre. Los gritos de los testigos todavía resonaban en el aire, un recordatorio aterrador de los horrores que presenciaron esa mañana fatal. Un testigo afirmó haber visto a una figura huyendo del escenario, una figura que se describió como un hombre blanco, de aproximadamente 1,72 metros de altura, con un cuerpo delgado y una barba distintiva. La figura fue vista huyendo en un automóvil azul, dejando atrás un rastro de muerte y destrucción. Antes de seguir adelante, haga clic en suscribir y en la campana. Publicamos nuevos casos todos los días, así que asegúrese de unirse a la conversación comentando abajo. Y si desea estar al día con todos nuestros últimos vídeos, asegúrese de hacer clic en la campana de notificaciones. Lo veremos en el próximo vídeo. Voy a llevarlo de regreso a los inicios de esta historia. Una historia de terror y asesinato que llegaría a ser conocida como uno de los casos de asesinos en serie más infames en la historia de Estados Unidos, el asesino del Zodíaco. Esta figura enigmática, que llegaría a reclamar la vida de al menos 5 personas, y posiblemente hasta 37, se mantuvo en libertad durante más de una década, dejando atrás un rastro de cartas criptográficas y códigos que confundirían y fascinarían al público. La identidad del asesino del Zodíaco nunca se confirmó, y el caso sigue siendo uno de los casos de asesinos en serie más infames sin resolver en la historia de Estados Unidos. En los próximos minutos, examinaremos los eventos que llevaron a esta mañana fatal, y examinaremos la evidencia que se ha descubierto en los años desde entonces. Mientras nos adentramos en el mundo del asesino del Zodíaco, examinaremos a los principales actores en este juego mortal de gato y ratón, incluidos los víctimas, el asesino y los investigadores que se encargaron de atraparlo. Examinaremos las cartas criptográficas y códigos que el asesino envió a la policía y a los periódicos, y examinaremos las diversas teorías que se han presentado para explicar sus motivaciones e identidad. También examinaremos el impacto que el asesino del Zodíaco tuvo en la comunidad, y examinaremos las formas en que el caso sigue fascinando al público hasta hoy en día. Así que únete a nosotros mientras examinamos al asesino del Zodíaco, uno de los casos de asesinos en serie más infames en la historia de Estados Unidos. La persona central en este caso es Arthur Leigh Allen, un hombre de 43 años que vivía en Vallejo, California, durante el reinado del terror del asesino del Zodíaco.
Allen era un tipo corriente, o al menos eso parecía, que vivía una vida relativamente tranquila con su familia, que incluía a su esposa y 2 hijos. Era un graduado de secundaria y trabajaba como mecánico, un trabajo que requería ser bastante hábil. Allen era conocido por tener un pasado problemático, con una historia de ser expulsado de la Marina por ser una mala influencia. También tenía una reputación por ser un poco un solitario en su comunidad. La vida diaria de Arthur Leigh Allen parecía inusual, pero aquellos que lo conocían lo describieron como encantador y afable, a menudo con un sentido del humor ágil. Era un esposo devoto y padre, pero también tenía una tendencia a ser algo manipulador, a menudo jugando con las simpatías de la gente para obtener lo que quería. David recogió a Betty en su hogar, y fueron al parque Blue Rock Springs, un lugar popular para que los jóvenes salieran en citas. Mientras David aparcaba el coche, notó a un hombre de pie cerca, que parecía sospechoso pero no le dio mucha importancia. La pareja no estaba al tanto del peligro que acechaba a solo una corta distancia. Mientras David y Betty estaban sentados en el coche, el asesino se acercó a su vehículo, apuntando una pistola a ellos. David intentó dar la vuelta al coche, pero el asesino lo impidió. El asesino entonces abrió fuego contra el coche, disparando a David y Betty varias veces. David fue alcanzado en el pecho y murió poco después, mientras que Betty sufrió lesiones graves y murió poco después. Después del tiroteo, el asesino huyó del lugar, dejando atrás un mensaje enigmático que se convertiría en un sello de la causa. Un pedazo de papel con las palabras «Me gusta matar a la gente» escritas con tinta roja. El detalle más impactante del crimen es la brutalidad y la arbitrariedad de la agresión. El asesino eligió a 2 adolescentes inocentes en una cita, sin ningún motivo aparente o conexión con ellos. La arbitrariedad absoluta del crimen ha llevado a muchos a cuestionar la verdadera intención del asesino. La naturaleza macabra del crimen, incluyendo el hecho de que el asesino se llevó un pedazo de la matrícula cuando huyó, ha llevado a los investigadores a creer que esto no fue un crimen de pasión, sino un acto cuidadosamente planeado y ejecutado de violencia. La imagen del escenario del crimen, con 2 jóvenes amantes brutalmente asesinados en la cima de su vida, se ha grabado en la memoria de aquellos que han seguido el caso. La investigación sobre los crímenes del asesino del Zodíaco comenzó en julio de 1969, después del asesinato de Paul Stine, un taxista de San Francisco, que el asesino reclamó como uno de sus propios. La policía estaba inicialmente perpleja, y su respuesta fue lenta, tomando varios días para recopilar pruebas y recorrer la zona. A medida que la investigación avanzaba, la policía fue capaz de identificar a unos pocos testigos y sospechosos potenciales, pero no surgió una pista clara. El asesino del Zodíaco comenzó a burlarse de la policía con cartas criptográficas y códigos, que no fueron capaces de descifrar. Las acciones del asesino hicieron que pareciera que estaba intentando evadir la captura activamente. Un pieza clave de evidencia que cambió el curso de la investigación fue una carta mecanografiada enviada a un periódico de San Francisco, que contenía un criptograma que la policía no pudo desentrañar. La carta incluía una pieza del criptograma que decía Z seguido de una flecha, lo que muchos creían era una firma. La policía estaba perpleja, pero el criptograma se convirtió en un punto focal principal de la investigación. Un equipo de criptógrafos fue reunido para intentar romper el código, pero parecía imposible descifrar. El asesino del Zodíaco era claramente una persona astuta, y la policía comenzó a darse cuenta de la gravedad de la situación. A medida que la investigación sobre los crímenes del asesino del Zodíaco continuó, varios sospechosos principales emergieron. Uno de los sospechosos más notables fue Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso sexual infantil que era conocido por tener una fascinación con el ocultismo. Otro sospechoso fue Richard Gajkowski, un periodista que era conocido por tener un estilo de escritura similar al del asesino del Zodíaco. La policía también exploró la posibilidad de que el asesino del Zodíaco fuera un miembro de la fuerza policial, o otro funcionario gubernamental. A pesar de numerosas entrevistas e investigaciones, no hubo evidencia concreta que vinculara a ninguno de estos individuos a los crímenes. Un cebo rojo en la investigación fue una pista que desperdició meses de tiempo y recursos. La pista vino de una afirmación de una mujer llamada Rosalind Thorpe, quien dijo que había visto a una persona sospechosa cerca del lugar de uno de los asesinatos. La policía investigó esta pista exhaustivamente,
pero finalmente no llevó a nada. El asesino del Zodíaco parecía estar disfrutando del juego de gato y ratón que estaba jugando con la policía, y la comunidad comenzó a perder la esperanza. A pesar de la falta de progreso, la policía continuó investigando, impulsada por una determinación de atrapar al asesino y poner fin al terror que había desatado. El capítulo final de la historia del asesino en serie conocido como el Cazador del Zodíaco puede ser el giro más asombroso que ha dejado a los expertos perplejos durante décadas. Y es una revelación que todavía nos deja aturdidos. En 2020, un equipo de investigadores de la Universidad de California, Berkeley publicó un artículo que afirmaba que el cazador del Zodíaco era nada menos que Earl Van Best Jr., el esposo de una mujer que de alguna manera estaba conectada a un clave criptograma enviado por el asesino. Esto se basaba en una supuesta análisis de la escritura y una serie de coincidencias que apuntaban a la participación de Van Best. Si es cierto, esto sería una conclusión sorprendente a un caso que ha estado envuelto en misterio durante más de 5 décadas. También significaría que la verdadera identidad del asesino había estado escondida en la vista durante todo el tiempo. Mientras que las afirmaciones de los investigadores fueron recibidas con escepticismo por algunos, sus hallazgos han despertado un renovado interés en el caso. El equipo destacó varias conexiones intrigantes entre Van Best y los mensajes criptográficos del Cazador del Zodíaco, incluyendo una carta que tenía una sospechosa semejanza con la escritura de Van Best. También destacaron el hecho de que la esposa de Van Best tenía conexiones con el asesino a través de un amigo común. Al examinar la evidencia, es claro que Van Best era un hombre con un pasado oscuro y una tendencia a la manipulación. Su supuesta participación en los crímenes del Cazador del Zodíaco plantea más preguntas que respuestas sobre la historia del caso y las verdaderas motivaciones del asesino. A pesar de la nueva evidencia, el caso del Cazador del Zodíaco sigue sin resolver, sin un veredicto oficial ni una condena. Mientras que las afirmaciones de los investigadores han generado un gran interés, no han sido probadas con certeza y el caso sigue siendo un archivo frío. La investigación sobre la participación de Van Best sigue en curso, pero es poco probable que nunca sepamos la verdad con certeza. Al mirar hacia atrás en el caso, es claro que el Cazador del Zodíaco fue un maestro manipulador que dejó una senda de claves criptográficas y cabras locas rojas. Sus crímenes continúan fascinándonos y horrorizándonos, incluso décadas después de que se cometieron. En cuanto a los principales actores en esta trágica saga, Earl Van Best Jr. mismo ha fallecido, y su esposa nunca ha comentado públicamente sobre las acusaciones contra él. Las familias de las víctimas continúan buscando justicia y cierre, pero es poco probable que lo encuentren. El caso ha dejado un impacto duradero en el mundo del crimen real y la aplicación de la ley, destacando la necesidad de análisis forenses más robustos y técnicas de investigación. Los crímenes del Cazador del Zodíaco también tuvieron un profundo efecto en la gente de California del Norte, que se sintió vulnerable y asustada. Al cerrar este capítulo en la historia del Cazador del Zodíaco, nos quedamos pensando en los que sí los podría haber que podrían haber evitado esta tragedia.